Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Razones para la exhortación. Es tan poca cosa reclamar ser hijo del Rey del Cielo que crees poder obtenerlo sin una prueba real de tu celo por Dios y tu odio al pecado, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1 versículo 25. Observa que no dice por lo que hace, sino en lo que hace. Encontrará la bendición al andar en obediencia. El hipócrita desilusiona a los que, viendo las hojas de su árbol, esperan frutos sin encontrarlos. Al final se desilusionará él mismo. Espera llegar al cielo, pero lo perderá. Observa también que la misericordia de Dios para con sus hijos es tan grande que Él acepta de buen agrado los pobres esfuerzos de ellos por agradarle, siempre que éstos se unan a la sincera perseverancia. Cuando el corazón está bien, Dios acepta las obras como si se hicieran en plena obediencia. Por eso se dice que los cristianos lo han hecho todo. ¿Quién nos serviría a un Dios así? A veces los siervos se quejan de que sus amos son tan irrazonables que nunca se les puede complacer, ni con los mejores esfuerzos. Esta crítica nunca se levantará contra Dios. Haz lo mejor que puedas y Dios te perdonará lo peor. David conocía la indulgencia del Señor cuando dijo: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Salmos capítulo 119, versículo 6. El corazón que trabaja siempre para acercarse más a la plena obediencia a la voluntad de Dios nunca será avergonzado. En esta corta frase de habiéndolo hecho todo, estar firmes, se hallan 4 doctrinas distintas, pertenecientes a los siguientes temas: la necesidad de perseverar, la necesidad de la armadura divina para hacerlo, la certeza de perseverar y vencer estando armado y el resultado prometido de la perseverancia. Primero, la necesidad de perseverar. La perseverancia es la marcha del verdadero soldado de Cristo. Habiéndolo hecho todo, incluye el conflicto con la muerte. No lo hemos hecho todo hasta terminar esta batalla campal. La palabra perseverar significa zanjar un asunto, llevarlo a su justo término. No seas un cristiano a medias, sino íntegro. Merece el nombre de santo no el que gana el campo, sino el que lo defiende. No el que empieza, sino el que resiste. No existe la retirada con honor. No hay ninguna orden en la disciplina militar de Cristo que diga: retírate y suelta las armas. La orden, desde el día en que empuñas la armadura hasta que la muerte te llama, es: adelante. Nuestro pacto exige la perseverancia. Antes, los soldados juraban no alejarse de su bandera, sino seguir fielmente a sus jefes. Existe la obligación de prestar tal juramento para todo creyente. Es tan esencial para ser cristianos que con él se los identifica. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Salmos capítulo 50, versículo 5.
No somos cristianos hasta llegar a suscribir este pacto sin reservas. Cuando profesamos creer en Cristo, nos alistamos en su regimiento y prometemos vivir y morir con Él, oponiéndonos a todos sus enemigos. Cristo nos dice cuáles son los términos para enrolarnos entre sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo capítulo 16, versículo 24. No nos aceptará hasta que nos resignemos libremente a su disposición para que no haya discusión de sus órdenes después. La persistencia del enemigo exige nuestra perseverancia. El diablo nunca se retira ni declara tregua. Si un enemigo asalta una y otra vez una ciudad y los residentes dejan de resistir, ya sabes quién ganará. El profeta enviado a Betel cumplió con su encargo y soportó la tentación de Jeroboam, pero de vuelta a casa, el viejo profeta lo apartó del camino y finalmente un león lo mató. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Así, muchos huyen de una tentación para ser vencidos por otra. Numerosos siervos valiosos de Dios, por no haber resistido en sus últimos días con el mismo vigor que en el principio, han caído miserablemente, tal como lo vemos en el caso de Salomón, Asa y otros semejantes. Ya sabes que es difícil sostener algo en la mano por largo tiempo sin que se te entumezcan los dedos. Esto también es verdad en lo espiritual. Por tanto, se nos advierte frecuentemente que debemos aferrarnos a nuestra profesión de fe. Seguramente, al ver que nuestro enemigo siempre está al acecho para atraparnos cuando caemos, nos alentará a apretar la mano en vez de aflojarla. Nuestro galardón eterno depende de la perseverancia. La corona del cristiano se obtiene en la meta. El que llega al final de la carrera la gana. Cristo dice, al que venciere, le daré. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. En su carta a Timoteo, Pablo expresó, he peleado la buena batalla. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. ¿Por qué por lo demás? ¿Acaso no estaba reservada antes? Sí, pero habiendo perseverado y llegado a avistar el hogar, listo para morir, ahora se aferra con mayor seguridad a la promesa. En ese sentido, un alma en estado de gracia se halla más cerca de su salvación después de cada victoria, porque se aproxima más al final de la carrera, cuando recibirá la salvación prometida. Romanos capítulo 8, versículo 10. Solo entonces se le pondrá en la cabeza la corona. Segundo, nuestra necesidad de la armadura divina para perseverar. No puede haber perseverancia sin verdadera gracia en el corazón. Un alma sin armadura divina no puede perseverar. La gracia santificadora del Espíritu de Dios es dicha armadura. El que carece de ella nunca podrá librar todas las batallas necesarias para obtener la victoria. Los dones del Espíritu más comunes, tales como la iluminación, la convicción y el efecto, pueden ayudarnos durante algún tiempo a parecer celosos por el Señor, pero la fuerza de ellos pronto se gasta. Los oyentes de Juan el Bautista recibieron algo de luz y calor bajo su ferviente ministerio. ¿Pero cuánto duraron? Vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan capítulo 5, versículo 35. Sus palabras tiñeron la conciencia de ellos con bellos colores, pero al no fijarse estos con óleo, pronto se borraron. Las lámparas de las vírgenes insensatas alumbraron tanto como las de las sabias, pero se apagaron antes de la llegada del esposo. La tierra pedregosa respondió antes que las otras. La semilla brotó rápidamente como si la cosecha fuera a llegar pronto, pero una helada lo cambió todo, y el día de la cosecha fue de gran tristeza. Todos estos ejemplos de la palabra y muchos más
demuestran que nada menos que una gracia consistente y un principio de vida divina en el alma perseverarán. Los librepensadores y los profesantes superficiales de la fe se prometen esperanzas de alcanzar el cielo, pero este será un paso demasiado largo para sus almas faltas de aliento. Porque los no regenerados no pueden perseverar. La fuente de su fuerza es frágil. El alma llena de gracia persevera por la fuerza que recibe continuamente de Cristo. Igual que el brazo y el pie se mantienen vivos por la energía vital que reciben del corazón. Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Esto es: yo vivo, pero a costa de Cristo. Él mantiene mi alma y también mi virtud en la vida. Sin esta unión, un hombre se consumirá. No tiene raíz que lo sostenga. Un cadáver, una vez que empieza a pudrirse, nunca se puede recuperar. El proceso de corrupción sigue hasta hacerlo volver al polvo. Ningún ungüento puede hacer dar marcha atrás al proceso de la muerte. Pero donde hay vida, la naturaleza envía ayuda al ungüento para obrar la cura. La diferencia entre el cristiano y el incrédulo es tan grande como entre la vida y la muerte. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Al caer, los impíos caen más profundo y no tienen poder para recuperarse. Cuando Caín pecó, vemos que siguió cayendo cada vez más como una piedra que rueda cuesta abajo sin detenerse hasta llegar a las profundidades de la desesperación. Fue de la envidia a su hermano a la malicia, de la malicia al asesinato, del asesinato a la mentira descarada y la osadía ante Dios mismo, y de allí a la desesperación. La palabra de Dios sentencia: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 13. Cuando el cristiano tropieza, se levanta porque tiene fuerzas para clamar a Cristo. Al empezar a hundirse, Pedro exclamó: Señor, sálvame. Y al instante, Cristo le tendió la mano. Aunque el Señor riñó a Pedro por su incredulidad, aún así le ayudó.